lo primero es que nos vamos a ingresar al cronograma, porque esta es la parte final. Quiere decir que a este punto ya debemos de tener presente pues la manera en que debemos de crear nuestras órdenes de trabajo, que básicamente es todo lo que tiene que ver con la asociación de un tempario, creación de un tempario, afiliación de un equipo y generación de una orden de trabajo en base a una visita de mantenimiento preventivo. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso vamos a tomar un equipo. ¿Listo? Un equipo que tenemos para este escenario. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a filtrar primero las visitas que tiene este equipo de mantenimiento y vamos a ver que cada visita tiene su orden de trabajo. ¿Listo? En este caso es, bueno, vamos a hacer primero nuestro preventivo para 150 días, que es nuestra orden de trabajo número 44. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez nosotros ya tenía todas las visitas con la creación de las órdenes de trabajo, debemos de proceder a generar los reportes de estas órdenes de trabajo para que me alimenten la trazabilidad tanto en el contrato como en el cronograma y como en el histórico del equipo. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es tener presente que en este punto se vuelve una orden de trabajo, podríamos llamarla normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene siendo la orden de trabajo? Entonces nos vamos a ir al detalle, y como esta ya es una orden de trabajo de manera preventiva, quiere decir que nosotros debemos realizar las actividades o solicitar los repuestos que nosotros ya hayamos solicitados previamente. ¿Listo? Quiere decir que en este caso debemos generar la instalación o la entrega de estas dos referencias de repuesto y debemos de generar tres tipos de actividades: limpieza y lubricación, verificación y funcionamiento y pruebas de funcionamiento. Esto depende del detalle que hayamos establecido en el tempario, ¿sí? Entonces podemos generar una planeación más larga, de más actividades, más repuestos o incluso agregar otro tipo de referencias. ¿Listo? Eso como primera medida. Lo segundo, entonces vamos a proceder, en este caso supongamos que llegó la fecha de reporte y llegó el técnico a realizar el reporte. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es que entonces vamos a indicar la fecha de reporte. ¿Listo? Vamos a suponer que fue el 28, que fue una duración desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. 3 horas que se dedicaron a la labor del equipo. Si tenemos textos por defecto, los podemos registrar. Si no, registramos el detalle de las actividades que se realizaron. Vamos a decir que sin compromisos. ¿Listo? Y equipo con normalidad. Listo. Recomendaciones, mantener. Listo. Entonces vamos a empezar a registrar los datos básicos que nos pide el reporte: los trabajos, los compromisos, si tenemos comentarios, nuestro rango de tiempo y recomendaciones. ¿Listo? Si tenemos listas de chequeo, las vamos a registrar. Podemos tener listas de chequeo por modelos de equipo o por órdenes de trabajo que apliquen a correctivos, preventivos, etc. En este caso tenemos una lista de chequeo general. Podemos decir, no sé, quién es el usuario que nos recibe el reporte o el encargado de recibir como todas estas novedades. Vamos a decir que es un supervisor. ¿Listo? Y esta lista de chequeo, por ejemplo, presenta unos datos básicos de Mesio. ¿Listo? Entonces registramos básicamente todo lo que son las secciones básicas. Si necesitamos registrar una lista de chequeo, y en este punto vamos a registrar o vamos a marcar la opción seleccionar todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque SAM nos va a traer por defecto las actividades que vengan planeadas. Si no tenemos actividades planeadas, le damos en mostrar todo y empezamos a buscar las actividades que realizamos. ¿Listo? Pero en este caso, como es un preventivo, ya tenemos de manera previa cuáles son las actividades que ejecutamos. ¿Listo? Y cada una podremos indicar la duración de cada una. Entonces, en este caso fueron 1 hora para cada duración. ¿Listo? Tenemos la sección de orómetro. Recordemos que si nuestro equipo cuenta con un orómetro, este siempre pues será recomendable registrar. ¿Listo? Si tenemos gastos, los podemos también registrar en el reporte normal. Y por último vamos a hacer, por ejemplo, una recomendación, un repuesto. ¿Listo? Genérico. Listo. Y vamos a indicar que fue presencial. ¿Listo? Entonces, este es el reporte dinámico de un reporte, de una orden de trabajo preventivo. Básicamente es muy similar a un correctivo. Ya empieza a variar, por ejemplo, la información que registramos, que es, pues ya es una información que viene previamente precargada, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a guardar nuestro reporte. ¿Listo?
Quiere decir que en este punto, si vamos por ejemplo al detalle de la orden de trabajo, de las actividades que teníamos planeadas, ya ejecutamos, teníamos planeadas 3 horas y ejecutamos nuestras 3 horas, con 1 hora para 3 tipos de actividades diferentes. ¿Qué nos hace falta? Legalizar o ejecutar también los repuestos, las salidas de los repuestos. En ese caso vamos a crear una requisición. ¿Listo? Entonces, vamos a necesitar requisición para instalación, por ejemplo, de repuestos, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos creada nuestra requisición. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a la opción ítems. ¿Listo? Entonces acá ya nos va a traer de manera pues anticipada las referencias de repuestos que hayamos registrado en el tempario de la orden de trabajo. ¿Listo? Entonces en este punto básicamente es confirmar la información, confirmar tanto los valores, los precios unitarios y las cantidades que vamos a ejecutar. ¿Listo? Si en este punto vemos que la información está correcta, procedemos con aceptar y guardar y volver. ¿Listo? Bueno, si nuestra requisición ya cumple con nuestros parámetros iniciales, procedemos con ya sea o aprobar la requisición, o si podemos o requerimos pasar directamente al estado del proceso, lo podemos realizar. ¿Listo? Entonces, bueno, en este punto lo que haría falta es generar la entrega. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el usuario administrador es el que nos recibe, vamos a generar cuántas cantidades entregamos, pero antes de pasar a formalizar la entrega, vamos a ver qué nos va a cambiar en la orden de trabajo. Pero esta no es la orden de trabajo, es la 44. Los repuestos que vamos a legalizar son básicamente estas dos referencias. ¿Listo? Vemos que está en cantidad planeada pero no está ejecutado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cambio ahora sí para que veamos cómo se evidencia eso. ¿Listo? Indicamos la bodega y quién es el usuario que está recibiendo los elementos. Tenemos la requisición cerrada, volvemos a nuestra orden de trabajo y en este punto vamos a ir a ver el detalle. Tenemos ya todas las cantidades ejecutadas, tanto lo que planeamos con respecto a los repuestos como las actividades que planeamos con antelación. ¿Listo? Quiere decir que en este punto hicimos una ejecución de nuestro tempario al 100%, tanto las actividades de maniobra como los inventariables que vienen siendo ya los repuestos. ¿Listo? En este punto ya que hace falta, ya se le registró la información básica. ¿Listo? Ya la información posterior que se quiere registrar ya es de manera opcional y si se usa o no dependiendo del SAM de cada empresa. Por ejemplo, en este caso, ¿qué información podríamos continuar registrando? Si nosotros manejamos las evaluaciones, ¿sí? Ya sea para un uso interno o para un uso externo, para que los clientes nos evalúen, podemos empezar a registrar pues la calificación, en este caso de servicios, de el servicio brindado con esta orden de trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a dar una evaluación. ¿Listo? Buen servicio, por ejemplo. ¿Listo? Se nos completa el proceso, ya tenemos registrado básicamente todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, realizamos una sugerencia de un repuesto ya como manera opcional para que en un futuro el cliente lo pueda adquirir y realizamos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestro reporte técnico, que viene siendo el reporte de nuestras actividades, ¿sí? Si tenemos algún comentario, por ejemplo el comentario que pusimos en el reporte técnico se incluye dentro de la pestaña comentarios, y también la información de nuestra requisición y si quisiéramos poder acceder a ella para ver más información detallada. ¿Listo? Entonces en este punto nuestra orden de trabajo se culminó completamente. Entonces ¿qué hacemos? Continuamos con el cierre, pero antes del cierre vamos a ver lo siguiente. ¿Listo? Volvemos al cronograma, vamos a actualizar acá un segundito. Entonces el cronograma de manera general, como vemos en la parte izquierda, va a tener varios colores resaltados, ¿sí? Entonces, como lo explicábamos de pronto en algunas lecciones pasadas, los colores vienen siendo unas convenciones que básicamente nos van a indicar como una gestión o un semáforo de gestión de nuestros mantenimientos preventivos. Lo ideal es que tengamos por lo menos la fecha actual o las fechas pasadas de color verde. Esto nos va a indicar que ya hemos realizado la gestión de nuestros mantenimientos preventivos.
Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar por nuestro equipo que tenemos de ejemplo. ¿Listo? Voy a filtrar acá. Listo. Quiere decir que este equipo está, cada visita tiene el color amarillo, ¿sí? Que básicamente el amarillo nos dice que las órdenes de trabajo están creadas, pero están sin cerrar. Cuando nosotros vamos a generar el cierre, o sea, cerrar este documento, entonces cuando vamos a generar el cierre, porque ya terminamos todas nuestras labores, vamos a darle a aceptar. ¿Listo? Ya quedó cerrada nuestra orden de trabajo, en este caso la 44, ¿sí? Y si actualizamos, vemos que me cambió de color por lo menos la fila. ¿Listo? En este caso, a esto a qué hace referencia. Esto va a hacer referencia a la gestión que nosotros vamos a hacer con nuestras visitas proyectadas. Quiere decir que el proceso general viene siendo la creación de la visita, que es todo el proceso de afiliación del equipo, de configuración de tiempos y del tempario. Posterior se hace la creación de la visita, que es cuando nosotros creamos la orden de trabajo, y hacemos posteriormente la gestión o el reporte de la orden de trabajo y el cierre como tal. Ya cuando hacemos el cierre, todo el proceso preventivo se resume en que es verde por lo menos esta visita, ¿sí? Se completó todo el proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el contrato? Entonces vamos a irnos a la información del contrato. ¿Listo? El contrato de nuestro equipo, en este caso, este es nuestro equipo. ¿Listo? Pero es en la pestaña de visitas. Voy a quitar esto. Set que termine en 182. Este de acá. Listo. De todas las visitas que estén proyectadas, ¿sí? Una vez nosotros le generamos una orden de trabajo y esta ya es cerrada de manera correcta, nos va a aparecer acá el número de la orden de trabajo y la fecha, en este caso en que se realizó, y tenemos un guión con el valor del horómetro. Básicamente es una información de trazabilidad acerca del equipo cuando se hizo el reporte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó también con el equipo? Vamos a devolvernos a nuestra orden de trabajo. Recordemos que acá tenemos un acceso directo para ir a la información de nuestro equipo. ¿Listo? Bueno, nuestro equipo, ¿qué pasó? Nuestro equipo básicamente vamos a ver cómo se alimentó tanto en un formato de hoja de vida estándar de SAM la información. Por ejemplo, en este caso, este equipo, tenemos información de servicios prestados. Entonces nos va a decir la cantidad de órdenes de trabajo que tiene. En este caso tiene 3 órdenes de trabajo creadas, ¿sí? La primera dice que está en el estado cerrada, que fue un preventivo, y este es el valor total de las actividades y repuestos ejecutados durante ese servicio, ¿sí? Y en este caso tenemos otras 2 órdenes de trabajo que están solamente en el estado aprobada, ¿sí? Es decir, que están creadas, pero aún no han tenido gestión, ni han tenido un técnico que reporte, ni ningún otro escenario. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los repuestos cambiados? ¿Sí? En la sección de repuestos cambiados se nos va a alimentar con los repuestos que acabamos de cambiar en la orden de trabajo 44. Entonces nos va a decir la referencia de los repuestos, el nombre de los repuestos, cuántas cantidades fueron, en qué documento, en qué fecha y si tuvieron o no tuvieron valor. Básicamente acá se nos está alimentando el historial de repuestos de nuestro equipo. ¿Listo? Y por ejemplo también tenemos otra sección de visitas programadas, que es básicamente cuáles visitas tiene proyectadas nuestro equipo, con qué rutina y en qué fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la rutina de preventivo de 150 días, que es la que tenemos todavía vigente para ese equipo. ¿Listo? Y por final, la parte final, vamos a tener los atributos registrados para nuestro equipo, ¿sí? Como los que vimos en la lista de chequeo. Entonces, básicamente es importante tener el reporte de los preventivos porque nos va a alimentar esta trazabilidad de nuestros equipos. ¿Listo? Bueno, aparte de esto, ¿en dónde más se va a evidenciar las labores? Tenemos el botón hoja de vida, que esto ya es más consultar información, más no tanto en un formato de impresión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a la pestaña trabajos. ¿Listo? Vamos a decir que me consulté solo los trabajos cerrados. ¿Listo? Entonces nos va a decir que ese equipo solamente ha tenido una orden de trabajo que está actualmente cerrada, ¿sí? Que es la orden de trabajo 44, que tuvo una duración de 3 horas, nos va a decir la fecha, en este caso cuál fue el usuario que reportó, y una información básica para poder consultar como esa información. ¿Listo? Entonces podemos también consultar toda esa información que le realicemos a los equipos
mediante el botón hoja de vida. Entonces acá yo podré filtrar por tipo de servicio preventivo para ser más específico en caso de que tenga un equipo con muchas intervenciones. ¿Listo? Entonces me voy a volver. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es la visualización a nivel individual de lo que pasa con un reporte para mantenimiento preventivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si por accidente yo creo una orden de trabajo? O no por accidente, sino que por algún motivo la visita no se puede realizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir esta orden de trabajo 45. ¿Listo? Si por algún motivo este documento o bueno, esta visita, sí que por ejemplo estaba pactada por ejemplo en el 1 de abril del 2022, ya sea por algún motivo nuestro como empresa o por algún motivo del cliente, no podremos realizar ese servicio. Entonces lo que hacemos es generar una cancelación del documento, ¿sí? Pero en este caso, cuando generemos la cancelación de una orden de trabajo que provenga del cronograma, tendremos también que chequear esta opción, ¿sí? Esto es opcional, que se llama desasociar la visita. Básicamente es que la visita quede sin una orden de trabajo y poder generar otra orden de trabajo en otro momento, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, pero si yo quiero que se quede la orden de trabajo como cancelada, como historial de ese preventivo, entonces yo le quito este check. Eso ya depende de cómo se interpreten estos escenarios a nivel individual en cada empresa. ¿Listo? Entonces la voy a cancelar. ¿Sí? Me queda la orden de trabajo 45, pero ¿qué va a pasar por ejemplo en el cronograma? ¿Listo? La orden de trabajo se desasoció de la proyección de la visita. Cambió el color, ya no es amarillo, sino es naranja, que el naranja nos indica que la visita no tiene una orden de trabajo asignada, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, si yo chequeo esta opción, no se canceló el servicio, sino que de pronto se estableció otra fecha, ¿sí? Por ejemplo, y esto se dijo después de haber cancelado el servicio. Entonces podemos ejecutar un corrimiento, que básicamente es cambiar la fecha que teníamos pactada. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que para el 2 de febrero, por ejemplo. ¿Listo? Entonces le voy a aceptar. Y me quedó la visita para el 1 de febrero del 2022. Acá continúo mi proceso y creo mi orden de trabajo con una nueva fecha proyectada. Entonces ahora ya me quedó la orden de trabajo número 47 para continuar el proceso normal. ¿Listo? Entonces eso también es beneficioso en caso de que alguna fecha proyectada tenga alguna anomalía. Entonces yo puedo ejecutar un corrimiento para cambiar la fecha proyectada. ¿Listo? Bueno, ahora por último vamos a ver qué reportes son los que me van a mostrar esa información a nivel general. ¿Listo? Nos vamos a la opción mis accesos, reportes, y nos vamos a la carpeta contratos. ¿Listo? Acá vamos a tener una serie de formatos o de documentos en los cuales me va a resumir la información de los mantenimientos preventivos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir el primero, que es detalle de visitas. ¿Listo? Entonces me va a salir un formato general en donde me va a salir información por contrato de qué visitas tengo proyectadas, bajo qué equipo, en qué ciudad está asociada esa visita, para qué dirección o sucursal, y si la visita ya tiene una orden de trabajo creada o está sin crear. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para el 4 de octubre del 2021 tengo 3 visitas, ¿sí? Hay 2 que no están creadas, solamente hay una que tiene una orden de trabajo, y me va a salir como la información de qué equipo estará interviniendo. ¿Listo? Entonces acá me va a salir el detalle de todas las visitas que yo tenga en cierto periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante para tener una información un poco más visual y detallada del uso de nuestro cronograma. Entonces acá podremos filtrar por las fechas, por qué tipo de contrato, las visitas que estén para determinado cliente, para determinado equipo o en determinada zona. ¿Sí? Entonces es importante conocer este tipo de formatos que nos van a dar esa información. ¿Listo? Si queremos una información un poco más concreta, ¿sí? No tanto detallada, podemos por ejemplo consultar la programación anual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podremos hacer lo siguiente. ¿Listo? Esta es una matriz que nos va a relacionar según los días del mes qué visitas tengo por cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, en el mes de octubre, de todas las visitas que hemos creado en el cronograma, tenemos una para el 1 de octubre, 3 para el 4 de octubre, una para el 11 de octubre, 2 para el 15 de octubre y así sucesivamente. Es conocer como una manera rápida en qué mes y en qué días tengo visitas de mantenimiento. Entonces esto me podría ayudar como a determinar, por ejemplo, si nosotros generamos contratación de personal por temporadas o generar
con anticipación la contratación de subcontratistas porque tengo días de pico de mantenimiento, etcétera. Entonces acá podré conocer de manera previa si yo tengo una planeación de mis mantenimientos preventivos, podré apoyarme como en esta información. ¿Listo? Y si la queremos un poco más desglosada, podemos incluso consultarlo, por ejemplo, por sucursal o incluso por equipo. En el dado caso de que la consulte por sucursal, vamos a ver la información, por ejemplo, en el mes de octubre. Entonces, ¿en qué sucursales tengo que intervenir? Acá tengo entonces 3 sucursales, ¿sí? La empresa de alquiler, de disponibles y en este caso un hospital, ¿sí? Para noviembre, ¿en qué sucursales tendré que tener disponibilidad para hacer mantenimientos preventivos? Diciembre, enero, y así sucesivamente por toda la cantidad de visitas que yo tenga proyectadas. Y vamos a ver, por ejemplo, este último, de la programación anual por equipo. ¿Listo? La programación anual por equipo, entonces vamos a poder conocer en el mes de octubre cuál va a ser el equipo que van a tener algunas intervenciones. Por ejemplo, en este caso tengo aproximadamente 7 equipos que van a ser intervenidos en el mes de octubre debido a que tienen mantenimientos previos generados. Si de pronto yo manejo equipos que son muy complejos y que necesito tener cierta disponibilidad de personal con conocimiento, entonces esto también me puede ayudar para tener presente esos escenarios. ¿Listo? Entonces es importante conocer toda esta información para que el uso del cronograma, de los reportes, de la generación de visitas y órdenes de trabajo sea coherente y me suministre a mi información real que yo pueda tener para apoyar todo el proceso de mantenimientos preventivos. ¿Listo? Entonces esa es nuestra lección del día de hoy, básicamente todo lo relacionado a los reportes de nuestros mantenimientos preventivos.